Hola a todos, señores y señoritas estudiantes, patria querida, alumnos en general. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy bonito. Esto se llama la argumentación. Es necesario en la vida, en todo tiempo tenemos que saber argumentar. Y vamos a ver precisamente qué significa la argumentación. Se le define a la argumentación como un texto que tiene como fin persuadir. ¿Y qué es persuadir? Y llegar básicamente al entendimiento de toda persona. Procesar esa información y me debe creer lo que yo estoy hablando. Además, tenemos la facultad de convencerle, no solamente de la verdad, también puede ser de la falsedad de una teoría. En este tiempo o en todo tiempo lo que se trata de los políticos, de ciertos vendedores, tratan de llegar a convencer y usted termina comprando, realizando, actuando y pensando como esa persona. Las opiniones deben ser defendidas o rechazadas siempre con argumentos. Recuerden que ya no estamos en el tiempo en que dices si te gusta o no te gusta y cuando la respuesta es sí, no, eso no es un argumento. Tiene que ser un pensamiento válido para poder creer y aceptar. También se derivan esto de una manera lógica, de una determinada conclusión. ¿Por qué digo lógica? La lógica es el sentido común, el entendimiento empíricamente. Entonces, también vamos un poco a hablar de los propósitos de argumentar. ¿Por qué yo argumento? ¿Cuál es mi propósito de argumentar? Entonces, queremos decir, para sostener un argumento, lo primero debe existir una premisa. Acuérdense, en algún momento ya hablamos, una premisa funciona con el silogismo. Más bien, el silogismo contiene dos partes, dos premisas y una conclusión. Con esto generamos una idea acertada. Una verdad, un punto de vista, una posición que vamos a defender. Ese es el propósito del argumento. Después, prever un contraargumento es más o menos la pregunta que hará la otra persona o el grupo de personas que me escuchan. Para destruir nuestra premisa, ellos buscarán un contraargumento. Pero si nosotros de antemano ya buscamos un contraargumento, esto nos va a servir y nos va a aceptar a definir exactamente que nuestro argumento estaba bien realizado. Así, para poder afirmar de lo que al inicio nosotros iniciamos diciendo, el propósito, entonces, les recuerdo una vez más, es defender la posición que yo tengo frente a un tema y es aceptable. Bien, continuamos. ¿Para qué debemos argumentar en la vida? Generalmente se ha confrontado que son tres las maneras por que argumentamos. La primera, por discutir, ¿no? Luego, por defender o condenar a alguien, y finalmente para convencer a alguien. Tomemos la primera parte. Argumentamos para discutir, pero esa discusión es un buen sentido de la palabra. Significa desarrollar mi creatividad, mi pensamiento, en un diálogo en la que los participantes tienen posiciones contrarias. Todo diálogo, toda conversación genera argumentos y contraargumentos, falacias y verdades. Entonces, nosotros tenemos que exponer de una manera muy respetuosa nuestros argumentos en una discusión. Debemos precisar en lo posible ayudándonos en otros asuntos, como por ejemplo
frases de autores, porcentajes, definiciones, fechas exactas, entre otros. La segunda parte, ¿por qué argumentamos? Para defender o condenar. Este ejercicio lo realizan generalmente los abogados. Argumentan contra una ley o en favor de una ley, ¿no es cierto? Obviamente a partir de premisas, de lo cual cada uno o cada defensor lo hará con argumentos. Y esto es para justificar que en algún momento la finalidad que el juez, ¿no es cierto?, sentencie a su favor. Pero los argumentos estarán definidas no solamente en leyes, en actos, procesos, dirimentos, entre otros. Y finalmente, argumentamos para convencer. El discurso teórico se basa en una premisa que se sostiene y alimenta de razones, pero el objetivo es persuadir al otro, convencerlo, hacer partícipe de mi idea y que pensemos bajo una misma dirección. Eso es persuadir, ¿no es cierto? Como hemos dicho alguna vez, ya hemos ganado. Bien. Entonces el argumento tiene tres partes, tesis, argumentos y contraargumentos. La tesis, recuerden, son las ideas, las posturas que afirman y defienden algo. Una tesis no puede pasar más allá de 2 o 3 líneas. Es una oración grande en donde se define toda la idea que estoy argumentando o que estoy defendiendo. La segunda parte es del argumento, es decir, ya la capacidad de masificar o de componer esa tesis, de generar un pensamiento más grande a través de oraciones complementarias o secundarias, lo defiendo mi tesis. Y también contraargumento. En algún momento asimismo ya hablamos, el contraargumento es la idea opositoria a lo que yo pienso. ¿Y con qué objeto se hace? Definimos anteriormente. De pronto las personas o la persona que me está contraponiendo me vaya a decir este contraargumento y no sabría cómo defenderla. ¿Ya? Entonces, los contraargumentos son los que debaten aquellos que defendemos nuestra tesis. Los tipos de argumentos. En otra ocasión haremos una ampliación de este tema. Es bastante larga. Los tipos se dividen en dos partes. La única que es lógico-racionales y la otra que es emotivo y afectivo. Cuando hablamos de lógica, hablamos de generalización, de objetivos. Y pensamientos racionales, cuando tenemos la capacidad de definir mediante un estudio científico y definimos si es o no lo es. Estos pensamientos o estos argumentos lógicos racionales se dividen en analogías, ¿no es cierto? Las analogías generan un pensamiento a través de una contraposición. ¿Qué es la generalización? Cuando las ideas definen a través de un estudio científico, por signos. Cuando los signos no pueden cambiar el más menos por división, estos ya son definidos por lógica. Si ponemos un signo está para dividir, sumar, restar, etc. Y no solo se utiliza en la matemática, sino en otros términos. Por causa y efecto. Este proceso, toda idea, toda acción genera algo. Y el compartir a través de esa generación de esa idea, el complemento es el efecto. Produce algo. Si siembro una semilla, genera una planta por causa-efecto. Y por autoridades, por mandato, por ley que uno debe realizar. Argumento, la segunda parte, son emotivas y afectivas. ¿Qué es el afecto? Es el sentimiento, ¿no? Y estas se dividen en confianza del emisor, cuando creemos al otro, ¿no? Afectivamente siempre aceptamos, siempre estamos de acuerdo.
de la fama, mientras más cosas salga, mucho más forma de creer es de las personas, ¿verdad? Prejuicios. Prejuicios y estereotipos cuando de antemano pensamos de otra persona o de un grupo de personas que creemos que es así. Cuando decimos, siempre hemos tenido la desconfianza, una persona de raza negra tiene la mala interpretación de no ser tan activo. Experiencia personal. Desde la parte emotiva contamos nuestras anécdotas desde mi experiencia, desde mi vivencia. Por lo concreto, afecto concreto es cuando generalizamos algo y de eso podemos particularizar y hacer de una sola cosa, que es un eslogan, una idea que en sí te hace partícipe y automáticamente lo aceptas, ¿no? Aquí están casi todos los centros comerciales que argumentan vendiendo algo. Si tienes mala memoria, utiliza esto. Si necesitas fortalecer tu cuerpo, toma esto. Es un eslogan. La popularidad. Cuando un personaje, un científico, un deportista, ¿no? Afectivamente lo creemos, lo aceptamos y lo valoramos. La tradición, parte de la cultura nuestra. Se lo viene haciendo, creemos que eso es verdad. En el caso de las plantas medicinales aceptamos y decimos, sí, es verdad, esto es bueno para. ¿Y por qué? Por tradición. La abuelita lo hacía, abuelita de viejas, la mamá, la nieta y así por generaciones. Esto, señores estudiantes, tomado de referencias bibliográficas del Ministerio de Educación, del libro de Lengua y Literatura del tercero de bachillerato. Espero haber contribuido con algo y ustedes puedan investigar y procesar su respectiva información. Hasta pronto.